29 de noviembre de 1947, Asamblea General de la ONU. En la orden del día, la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Para que sea adoptada la resolución, ha de ser votada por 2/3 de las 56 naciones representadas. La mayoría de los delegados de la agencia judía regresa a Palestina ante la imposibilidad de un voto favorable. Solo el director de la Comisión de Naciones Unidas por Palestina, Abba Eban, decide quedarse. Confía en que se produzca un vuelco en la situación. Cogimos un mapamundi y partimos al asalto de las delegaciones presentes. Nos faltaban 3 o 4 votos. Solo nos quedaban ya unas horas. Estábamos mandando telegramas, sacando de la cama a personalidades influyentes para embarcarlas en misiones que parecían imposibles. Cada cual ejerció su influencia en un esfuerzo desesperado por inclinar la balanza a nuestro favor. Así lo cuenta Abba Eban. Sabíamos que Francia tenía la intención de abstenerse. Convencí a Chaim Weizmann, que dirigía nuestra delegación, de que contactara con Leon Blum, que había sido presidente del gobierno del Frente Popular en 1937 y 38. Hacía tiempo que se conocían. Y le escribió un telegrama que concluía así: ¿acaso Francia se puede permitir abstenerse, estar ausente de un momento que nadie olvidará y que permanecerá en la memoria de la humanidad? Vamos a proceder a la votación. Ya saben todos cómo se vota. Los que estén a favor, que digan sí. Los que estén en contra, que digan no. Y los que se abstienen siempre han sabido qué deben decir. Vamos a empezar. En 1896, un joven periodista austrohúngaro, Theodor Herzl, alarmado por el ascenso del antisemitismo en toda Europa y profundamente marcado por el caso Dreyfus, publica El Estado de los Judíos, donde escribe: si así lo queremos, no será un sueño. Si se nos da plena soberanía sobre una parcela suficiente de la superficie del globo que pueda satisfacer las necesidades legítimas de nuestro pueblo, nosotros nos ocuparemos de todo lo demás. Herzl esperaba que en cuanto los judíos dispusieran de un país propio, se convirtieran en un pueblo como los demás y que las demás naciones se comportarían con ellos igual que con el resto, y que poco a poco el antisemitismo iría remitiendo. Pero también escribió: el antisemitismo es tan profundo y está tan arraigado y existe desde hace tantos años que esa esperanza tiene pocos visos de hacerse realidad. Y no ve otra solución al exilio y al antisemitismo que fundar un Estado y vivir en él. Un año más tarde se celebra en el Casino de Basilea el primer congreso del movimiento sionista, cuyo objetivo es crear un hogar para el pueblo judío. Un participante cuenta así la clausura: Theodor Herzl era el Mesías laico de barba negra que nos iba a conducir hasta la tierra prometida. La euforia alcanzaba al público. De una a otra punta de la sala se oían gritos de "el año que viene en Jerusalén". Un año más tarde, Herzl viaja por primera y única vez a Egipto y luego a Palestina. Escribe en su diario: Jerusalén es magnífica. Iluminada por la luna, la ciudad de David es impresionante. Evidentemente, el país que describe es maravilloso. Herzl detalla el país que él imagina: un país muy liberal, muy europeo, muy sofisticado, y que goza de excelentes relaciones entre las distintas comunidades y las distintas partes de la sociedad. Cuando Herzl presenta su proyecto sionista, todos los rabinos, conservadores, reformistas y ortodoxos se oponen al sionismo. Estamos a finales del siglo XIX, principios del XX. Todos lo perciben como un pecado, ya que afirman que la diáspora es un castigo divino y que solo Dios puede permitir el retorno del pueblo judío a Tierra Santa con la llegada del Mesías. Herzl dice: hay que separar la religión del Estado. No podemos dejar que nos dirijan los rabinos, que se queden en sus sinagogas y que no nos digan lo que tenemos que hacer. El sionismo representaba la voluntad de liberarse de las cadenas de la religión y crear un hombre nuevo y una sociedad nueva en Israel.
Fue en el 7º Congreso Internacional Sionista celebrado en 1905 cuando se optó definitivamente por instalar el Estado judío en Palestina después de contemplar Uganda y Argentina. Es el primer congreso organizado desde la muerte de Herzl. Uno de sus miembros, Yitzhak Epstein, toma la palabra. Nos hemos olvidado de un pequeño detalle. Hay en nuestra amada tierra una nación entera que lleva cientos de años ocupándola y que no se ha planteado abandonarla. Estamos cometiendo un grave error psicológico. El presidente de la Unión de las Sinagogas de Gran Bretaña le había escrito a Herzl: tiemblo ante la idea de fundar un minúsculo Estado judío que pueda convertirse en un gueto. A principios de siglo, la población constaba de unas decenas de miles de judíos y cerca de medio millón de árabes. Los judíos no eran agricultores. En su mayoría eran ultraortodoxos que vivían gracias a los donativos del extranjero, o eran comerciantes que tenían pequeños negocios, nada más. Había una pequeña comunidad religiosa muy practicante, principalmente en Jerusalén, y en otros sitios como en Hebrón y Safed. Sin lugar a dudas, las relaciones entre los judíos y los árabes eran buenas. Por ejemplo, era habitual que se vendieran tierras y casas entre ellos. Aquello no planteaba ningún problema. Mis padres, cuando vivían en Jaffa, tenían muchos amigos entre la población judía de la Palestina bajo mandato británico. Era algo natural por aquel entonces, no tenía nada de raro. Creo que no hay ninguna razón para negarlo. Es evidente que los judíos habían vivido en esta tierra. Indudablemente existía aquí una cultura judía. Los pogromos en Rusia aceleran la inmigración masiva de los judíos, principalmente a Estados Unidos. Un puñado de jóvenes estudiantes sionistas procedentes de Ucrania decide instalarse en Palestina. Llega un pequeño grupo y compra una parcela en Rishon LeZion. Y allí deciden instalarse. Una de las cosas más extrañas es que ya desde un principio los judíos dicen: es nuestro país. Y los árabes lo oyen. De hecho, la llegada del primer judío es el preámbulo del conflicto árabe-israelí. En este sentido, podemos decir que el germen del conflicto está presente desde el comienzo. Unos jóvenes idealistas vinieron aquí a trabajar la tierra y se dijeron: vamos a crear una colonia modelo en Israel. Hay textos de 1907 y 8 que dicen: esa historia es un gigantesco proyecto para desalojarnos de nuestro país. Las condiciones de trabajo tan duras en este país, en lugares donde estaban lejos de todo, los condujo a buscarse un modus vivendi en el que todo se pusiera en común. Y así fue como nació el primer kibutz. El primer kibutz o aldea colectivista lo crean en Palestina en 1909 unos jóvenes idealistas emigrados de Europa deseosos de tomar parte en la creación de un nuevo Estado con un nuevo estilo de vida. Mi abuelo trabajaba en el barro, desecando pantanos. Mi abuela partía piedras con un mazo. Vivieron en una tienda de campaña durante 5 años. Para el conjunto del mundo occidental, las tierras de Palestina están abandonadas, casi deshabitadas. Es un país desolado hecho de desiertos y pantanos. Seguro que conocen el popular dicho: era una novia hermosa, pero ya estaba casada. Pero ellos no eran capaces de admitir esa verdad. Así que se inventaron un famoso eslogan para justificar y dar legitimidad a su proyecto de instalarse en el territorio de la población local. Y era lo que iban diciendo por el mundo: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Era una mentira descarada.
Contaban que habían transformado esa tierra en un paraíso. Era un sitio totalmente desértico, pero menos mal que llegamos nosotros. Ese era el discurso. Pero ese relato del territorio desértico se remonta al siglo XIX, al periodo en el que las potencias europeas ya empezaron a describir la Tierra Santa como una tierra devastada, a la que había que resucitar como fuese. Los musulmanes no eran recelosos antes de la creación del movimiento sionista. No sospechaban que un día esa relación entre judíos y árabes se pudiera transformar en algo que le costaría tan caro al pueblo palestino. La colonización judía es, en parte, responsable del deterioro de las relaciones entre judíos y árabes. Y es que desde un principio se decidió que no se iba a utilizar mano de obra local árabe. Impulsados por el movimiento sionista, cada vez son más los judíos que se compran tierras en Palestina. Entre 1908 y 1913 se crean 11 nuevas colonias judías. Aparecen entonces las primeras muestras de oposición al movimiento sionista. Algunos árabes protestan contra la venta de tierras a los judíos. Todas las personalidades árabes palestinas han vendido tierras a los judíos. Tenemos esas actas de venta. Nuestras relaciones cambiaron. La gente notó que había un problema. ¿Cómo puede un árabe convivir en paz con alguien que llega y compra una tierra, pero quiere crear un país judío? No un país judío y árabe, un país judío. Las tensiones aumentaron progresivamente. Se acrecentaron debido a las olas sucesivas de inmigrantes. Fue entonces cuando los árabes empezaron a notar que el país se les estaba yendo de las manos. La Primera Guerra Mundial trastocará la geografía de Oriente Medio. El Imperio Otomano es desmantelado por los tratados de paz. A excepción de Turquía, Oriente Medio es ahora administrado por las potencias occidentales. Los acuerdos secretos Sykes-Picot entre Francia y Reino Unido atribuyen Palestina a los británicos. Los británicos hicieron todo lo posible por dotar de un Estado a los judíos en Palestina, por no hablar de la Declaración Balfour, que prometía esa tierra a los judíos. Para garantizar una presencia occidental, en noviembre de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Arthur James Balfour, le dirige una carta abierta al líder del movimiento sionista, Lord Lionel Walter Rothschild. Escribe: el gobierno de Su Majestad vería con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y pondrá todo su empeño en facilitar la realización de ese objetivo, dejando bien claro que no hará nada por vulnerar los derechos de los colectivos no judíos que residen en Palestina. La Declaración Balfour de 1917 es la declaración de un colonialista que le hace a alguien un regalo que no le pertenece. En 1917, en el momento en que el gobierno británico adoptó el proyecto sionista de fundar una patria nacional para los judíos en Palestina, los palestinos representaban el 98% de la población. La cifra más fiable se remonta a 1919, cuando los ingleses tomaron posesión del lugar. Por primera vez, efectuaron un censo de población muy serio. El resultado es que en 1919 hay 700.000 árabes y 70.000 judíos. Desde un principio, los británicos tienen una conciencia aguda del hecho de que, para poder quedarse más tiempo, tienen que dividir. El primer acto de partición es un acto de perversión absoluta. Ya en el primer censo que hacen los británicos, crean unas categorías que no existen en los censos. Crean una categoría de judío y crean una categoría de árabe. Y esa fue siempre su idea. Dicho de otro modo, su idea es: hagamos que se peleen entre ellos y así seremos eternamente los árbitros del juego. Con el ascenso del nacionalismo árabe, las primeras manifestaciones antijudías se producen en marzo y abril de 1920 en Jerusalén y en mayo de 1921 en Jaffa y Tel Aviv.
se saldan con más de 50 muertos. El ministro de las colonias, Winston Churchill, acude para investigar los hechos y publica un libro blanco para clarificar la postura británica sobre Palestina. La Sociedad de las Naciones atribuye a Gran Bretaña preparar la creación de un hogar nacional judío. Entre 1924 y 28, más de 60.000 judíos llegan a Palestina. En agosto de 1929 estallan las protestas entre musulmanes y judíos en torno al acceso al Muro de las Lamentaciones. 2 días más tarde comienzan los rumores de un ataque judío inminente contra la mezquita de Al-Aqsa. Las agresiones árabes a los judíos empiezan en la ciudad vieja de Jerusalén antes de propagarse por toda Palestina. 67 judíos, entre ellos mujeres y niños, son asesinados en Hebrón. Otra masacre se produce en Safed, donde mueren 18 judíos. Durante una semana de enfrentamientos, 133 judíos mueren a manos de los árabes. Un informe británico precisa, son manifestaciones locales de animosidad y hostilidad de los árabes hacia los judíos que se derivan de la no realización de sus aspiraciones políticas y nacionales. El partido nazi llega al poder en 1933. Comienza la persecución de los judíos en Alemania y Austria. En 1933, Adolf Hitler y su ministro de propaganda Joseph Goebbels organizan el boicot a los comercios de los judíos. La agencia judía firma un acuerdo con el Ministerio de Economía del Tercer Reich que permite a los judíos alemanes emigrar a Palestina si abandonan la mayor parte de sus pertenencias antes de irse. Entre 1933 y 39, la llegada de decenas de miles de inmigrantes impulsa la economía. Es una emigración de intelectuales, científicos, arquitectos, artistas. Se crean numerosas empresas. La población de Tel Aviv, creada en 1909, se ha triplicado y cuenta con 150.000 habitantes. La población se agolpa en las playas y en los sitios de moda. Ayer, en la esquina entre las calles Allenby y Bialik, se inauguró un elegante café digno de las mayores capitales europeas. Escriben en el periódico Haaretz. En 1935, David Ben-Gurión es nombrado presidente de la Agencia Judía. Llegó a Palestina en 1906 con 20 años desde una pequeña ciudad polaca para participar en la creación del nuevo Estado. Quería ya mismo un país para los judíos, pero sus amigos entendieron que iba a llevar su tiempo. Ese mismo año es nombrado jefe de la Haganá, el grupo armado de defensa de los judíos de Palestina prohibido por los británicos. En abril de 1936, los árabes lanzan un llamamiento a la huelga general exigiendo el fin de la inmigración y la prohibición de vender más tierras a los judíos. La oposición árabe-palestina culmina con la Gran Revuelta de 1936. Se oponen al sionismo y a la presencia británica en Palestina. Las revueltas se saldan con un número muy elevado de muertes. Varios cientos de árabes serán abatidos por los ingleses y más de 300 judíos hallarán también la muerte. El Alto Comité Árabe se constituye en octubre bajo la dirección del Gran Muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini. El muftí era el dirigente del pueblo palestino. Era un ser abominable, nacionalista y pronazi. No solo porque los nazis eran los enemigos de los británicos y los judíos, sino porque además simpatizaba con la ideología nazi. Lanzándose en brazos de Hitler en Berlín, el muftí de Jerusalén hizo gala de una ceguera absoluta, demencial. El muftí acudió a Berlín e intentó crear secciones de las SS musulmanas. Quería poner en pie una unidad conjunta con el ejército alemán para venir a matar judíos a Palestina. El muftí no tenía ningún peso en Alemania. A Hitler le daba igual el muftí, pero trabó amistad con Eichmann. A comienzos de 1936, Eichmann dirigía el departamento de judíos de la Gestapo y se le envió aquí para comprender cómo vive el enemigo, es decir, para aprender hebreo, para aprender las costumbres y la forma de vivir de los judíos.
Luego debería volver a Alemania, sabiendo a qué se enfrentaba, para así poder entonces ocuparse de ellos. Eso es lo que él decía. Su obsesión era comprender qué era realmente un judío. Se produjeron varias reuniones entre Eichmann y el muftí. Eichmann lo contó y el muftí lo escribió en sus memorias. Tenían un objetivo común: deshacerse de los judíos. Mucho tiempo después, pagamos el precio de la locura del muftí de Jerusalén. El historiador Haggai Horowitz escribe: la primera señal del cambio de objetivo del movimiento nacional árabe se manifestó en el compromiso del gran muftí de Jerusalén con Hitler. Por primera vez, el peligro que amenazaba nuestra existencia se hizo evidente. Ya no era algo imaginario. Fue el mazazo que cambió la naturaleza del conflicto y nuestra estrategia de combate. Los nazis ya han promulgado las leyes de Nuremberg y la vida de millones de judíos corre peligro en Europa cuando los británicos cortan las rutas de emigración a Palestina. Los que quieren huir del Reich no tienen muchas alternativas. Las demás naciones también cierran sus puertas a los judíos. En Estados Unidos, las cuotas de inmigración fijadas por el Congreso restringen drásticamente la llegada de refugiados de Alemania y Austria. En julio de 1938, la conferencia de Evian, dedicada a la acogida de los judíos perseguidos en Alemania, es un fracaso. De los 32 países representados, ninguno accederá a abrir sus fronteras. Ante la amenaza de una guerra con Alemania, los ingleses, que quieren evitar que los árabes se sumen a las fuerzas del eje, organiza la conferencia de St. James en febrero de 1939. Por primera vez reúne a judíos y árabes, pero las delegaciones árabes se niegan a hablar con la agencia judía. Los británicos consideran que Palestina es un polvorín. Publican un nuevo libro blanco que reduce considerablemente la llegada de inmigrantes y afirma sin ambages que no tienen la menor intención de crear un Estado judío en Palestina. Hitler acaba de invadir Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Palestina vive bajo la amenaza de un avance de las fuerzas alemanas dirigidas por Rommel, presentes en el continente africano. Ben Gurión declara: ayudaremos a los británicos en la guerra como si no hubiera libro blanco y lucharemos contra el libro blanco como si no hubiera guerra. Tras un acuerdo entre el Estado Mayor de la Haganá y el del ejército británico, se decide crear una fuerza compuesta de voluntarios judíos en el seno del ejército británico para combatir las fuerzas nazis. De niño, mi padre hablaba 4 idiomas y tenía una conciencia política muy aguzada. Su madre murió poco después de la invasión nazi, en 1939, y convenció a su padre de que no había otro sitio para los judíos aparte de Israel. Durante 4 meses estuvieron viajando a bordo de un barco atestado de viajeros clandestinos. Un barco que ningún país quería dejar atracar en sus costas. Ni los ingleses de Churchill, ni la América de Roosevelt, ningún país del mundo. Un muchacho judío de 12 años sin más horizonte que el mar. Por fin llegaron aquí, pero fueron detenidos por los ingleses. Seguía llegando aquí gente, unos cuantos miles de personas, y contaban lo que estaba pasando. Se pensaba que lo peor que podía existir eran los guetos. Pero los recién llegados empezaron a dar informaciones alarmantes sobre Polonia, noticias dramáticas, muy duras, masacres colectivas en muchos lugares. No se lo creyeron. Al principio a la gente le resultó inconcebible. Pensaba que eran pogromos, muestras de antisemitismo. Sonaba tan horrible que no podía ser verdad. Y poco a poco, para finales de año, empezó a imponerse esa imagen tan dramática de los hechos y el uso de métodos atroces, con gente enterrada viva, padres obligados a enterrar a sus hijos y, por supuesto, ejecuciones por fusilamiento delante de fosas comunes. En 1942 llegó aquí un telegrama que decía que Himmler había decidido matar, antes de finales de ese año, entre 3,5 millones y 4 millones de judíos, con un gas llamado ácido prúsico, en lugares específicos.
Ese telegrama parecía tan inverosímil que se quedó en el fondo de un cajón. Pero llegó un primer grupo de refugiados que recorrió el país diciendo: camaradas, está pasando de verdad. Es terrible. Y lo están haciendo metódicamente. ¿Cómo puedes oír algo semejante cuando toda tu familia vive en Europa? Quiere decir que has perdido a tu familia y a tu comunidad. La Segunda Guerra Mundial se acaba. Pero la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi no modifica la política de los británicos. Londres sigue rechazando la inmigración de los refugiados a Palestina, pese a que 100.000 supervivientes judíos de Europa no tienen a dónde ir. Una tercera parte de la población judía mundial ha sido asesinada en las cámaras de gas y los campos de concentración nazis. Era la prueba de que los sionistas tenían razón. Un pueblo que no tiene país es un pueblo que puede ser conducido al matadero como ganado. También porque los supervivientes de la Shoah no tenían a dónde ir. Había muchos judíos que buscaban un lugar donde instalarse. Las puertas de Estados Unidos se habían cerrado para ellos. América había echado el cerrojo. Así que aunque no se hubiera producido la Shoah, los judíos habrían venido aquí, y cada vez en mayor número. El Palmaj me mandó a Europa después de la Shoah. Y conocí a algunos supervivientes, a algunos de los judíos que quedaban en Europa. Para mí fue un impacto tremendo cuando llegué. Un día acompañé a un grupo de jóvenes que querían emigrar clandestinamente pasando por Italia y Francia. Estaba nevando. Hacía mucho frío. Pasé una semana con ellos. Y todas las noches había uno que chillaba en sueños. Todos tenían pesadillas. Fue impactante, terrible. Me marcó de por vida. Tras la guerra, muchos de los supervivientes estaban desamparados, desorientados. Una gran parte de ellos, por todo ese sufrimiento y por la impresión de estar solos en el mundo. La gente estaba tan traumatizada que no podía ni hablar o contar lo que le había pasado. La mayoría había perdido a toda su familia. Cuando alguien se encontraba con una familia con abuelos, se preguntaba, ¿pero cómo puede ser? Era como las historias que lees en los libros. Nadie se lo podía creer. Nací en septiembre de 1946 en un campo de refugiados cerca de Linz, en Austria. Mis 2 primeros años de vida los pasé encerrado en esos campos. Me crié allí. En 1945, los judíos supervivientes se ven internados en campos para personas desplazadas en Alemania y Austria. Encerrados detrás de alambradas, tratados sin miramientos por los soldados aliados, no quieren volver a los países en los que sus familias fueron asesinadas. Un alto funcionario estadounidense se lo comunica así al presidente Truman: estamos tratando a los judíos como los trataban los nazis, salvo que no los exterminamos. La guerra se había acabado, pero la Shoah no. Los judíos empezaron a regresar a Polonia, Lituania, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, con la idea de volver a ocupar sus casas, pero estaban ocupadas por otros y los mataban. Solo en Polonia masacraron a más de 2.000 judíos entre 1945 y 46. Siempre se menciona el pogromo de Kielce, pero no fue más que uno de muchos. Nos fuimos de Polonia durante el verano de 1946, después del pogromo de Kielce. Nos podíamos haber ido a Estados Unidos, pero mi madre dijo que después de la Shoah había que ir al lugar donde viven los judíos. Llegamos a bordo de un barco griego sin la autorización de los ingleses. Nos habían dado unos documentos falsos
Y el día de nuestra llegada había un toque de queda. Y mi madre dijo, Dios mío, ¿pero a dónde hemos llegado? ¿Qué clase de sitio es este? La llamada Operación Iglú permitirá a los ingleses deportar a Chipre a los judíos que tratan de llegar a Palestina. En sus circulares internas lo califican púdicamente de transbordo y desplazamiento para no invocar el espectro de las deportaciones. Nada más atracar en el puerto de Haifa los barcos atestados de inmigrantes clandestinos, las fuerzas británicas que los aguardaban los evacúan y los transfieren a Chipre a bordo de barcos jaula. Más de 50.000 judíos transitarán por estos campamentos rodeados de alambradas y vigilados por militares armados. En su mayoría son supervivientes de la Shoah. La filósofa Hannah Arendt escribe: los campos de internamiento en Chipre solo son posibles porque a todo el mundo les parecen humanos comparados con Auschwitz. Gran Bretaña. Si nos fijamos en todas sus decisiones cuando empiezan a bloquear la inmigración judía, no es porque se haya producido un cambio en su política, es porque saben que los están desalojando de Palestina. En junio de 1946, los ingleses lanzan la Operación Ágata. Durante un registro encuentran documentos que confirman que la agencia judía aprobaba las operaciones de sabotaje. Deciden dar un golpe de efecto. 2.700 personas son arrestadas. Un golpe muy duro para los sionistas. Un mes más tarde, unos hombres del Lehi, el grupo paramilitar judío, hacen volar el Hotel King David, el cuartel general británico, provocando la muerte de 91 personas. Paradójicamente, ese atentado, condenado en el mundo entero, precipitará los acontecimientos a favor de la causa sionista. Los británicos comprenden que no van a poder seguir plantando cara a unas organizaciones judías cada vez mejor estructuradas y optan por la retirada. Poco a poco fue aumentando la atmósfera de hostilidad hasta que en 1947 la situación terminó de deteriorarse. A petición de los británicos, la ONU nombra en abril de 1947 una comisión de investigación internacional. El informe final recomienda la creación de un Estado judío y un Estado árabe. Sorprendida por la decisión, Gran Bretaña rechaza esta propuesta de partición y declara que abandonará su mandato en 6 meses. No cabe duda de que la Shoah influyó en gran parte de los miembros de Naciones Unidas. La misión de la ONU vino aquí y vio los campos de refugiados de los judíos en Europa. Y esa comisión internacional concluyó que, después de lo que había ocurrido, había que darle un país a los judíos. Lo que no vio la dirección palestina en 1948 es que el Holocausto había tenido lugar y el mundo entero estaba convencido de que se les debía una reparación a las víctimas y de que la reparación fundamental era el nacimiento de un Estado judío y que esa era la única respuesta adecuada a la barbarie nazi. Mientras se desarrolla la labor de esta comisión, el Mossad trata de forzar a los británicos a abrir las puertas de Palestina, fletando un viejo barco rebautizado como Éxodo 1947. Cargado con 4.500 emigrados judíos de Centroeuropa, llega en julio a las costas de Haifa. Los pasajeros son principalmente supervivientes de los campos de la muerte nazis. Antes que pudrirse en los campos de refugiados, han preferido apuntarse a las redes clandestinas de tránsito a Palestina. Pero cuando creen que van a poder pisar la tierra prometida, la embarcación es abordada por la Marina Real Británica. En la marabunta mueren 3 pasajeros y otro centenar son heridos. Hubo unos enfrentamientos terribles durante todo el trayecto. De Haifa nos expulsaron y nos volvieron a mandar a Francia, y de allí a Hamburgo. La historia conmociona a la opinión pública mundial. Ahora los británicos han de tener en consideración una opinión internacional más bien favorable a una solución lo más pacífica posible al problema judío. En la ONU se disponen a votar para decidir el porvenir de Palestina. David Ben Gurión sigue por la radio los primeros resultados.
A su lado, Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente, quien influyó en la decisión de implicar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y desempeñó un papel determinante en la creación de la ONU. Francia sigue callando sobre sus intenciones, pero Léon Blum, muy conmovido por el telegrama de Chaim Weizmann, ha prometido ejercer toda su influencia. El presidente Truman presiona a los representantes de estados hasta entonces recalcitrantes para que voten a favor de la partición. A cambio, Filipinas y Haití recibirán préstamos. En un primer momento, los votos desfavorables a la partición eran mayoría, pero los estadounidenses pretextaron la fiesta de Acción de Gracias para posponer la votación y volvieron con dos pequeños países que nadie sabía situar en un mapa, pero que habían hecho los deberes durante la fiesta, y en ese momento el sentido de la votación cambió. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Andrei Gromyko, sorprende al mundo occidental con un inesperado discurso prosionista. Durante la última guerra, el pueblo judío ha padecido unos sufrimientos excepcionales. Ello implica que los judíos aspiren a fundar su propio Estado. Y sería injusto negarles ese derecho. Gromyko se presenta en su discurso como sionista. Pero los soviéticos habían perseguido durante años a los sionistas, encerrándolos en gulags. El discurso de Gromyko no tenía nada que ver con lo que había pasado. La diplomacia soviética no se había caracterizado nunca por su sentimentalismo. Es una cuestión de intereses. La Unión Soviética quería reemplazar a los británicos en Oriente Medio. Los ingleses acabarían siendo expulsados y no quería que Estados Unidos les robase el sitio. Unión Soviética, sí. Reino Unido, abstención. Francia, sí. La resolución del Comité por Palestina acaba de ser adoptada con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. La mayoría que obtuvimos en la votación relativa a la partición de Palestina en noviembre de 1947 nunca habríamos podido obtenerla antes, y ni siquiera así fue fácil de conseguir. Se dice que la decisión se produjo a causa de la mala conciencia de los occidentales por la Shoah. ¿Pero dónde había estado antes esa mala conciencia? ¿Ahora la tenían de golpe? Es una de las grandes paradojas de este país, que se construyó encima de la mayor tragedia de la historia del pueblo judío. La resolución de la ONU propone la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo control internacional. Pero la mayoría de los árabes de Palestina y la totalidad de los estados árabes vecinos rechazan el plan. ¿Se equivocaron los palestinos al no aceptar el plan de partición? ¿Demuestra esto ya desde un principio hasta qué punto eran fanáticos casi de nacimiento? La negativa árabe a dividir Palestina, que se votó en la ONU, fue un error por su parte. Con la distancia podemos decir hoy que fue un error. Se cometieron muchos, no solo en 1947. Desde su punto de vista no era un error. No estaban preparados para aceptar un país judío, y menos aún vivir al lado. Todos los intentos de Israel para dividir el país en dos han fracasado por culpa de los palestinos. De hecho, no entendían por qué tenían que ceder la mitad de su tierra natal. La incomprensión reinaba en la sociedad. Se decían, ¿pero por qué? Si los árabes hubieran dicho que sí en ese momento, ¿las cosas habrían tomado otro rumbo? ¿Se habría llegado a una situación mejor o no? ¿Los israelíes o los judíos lo habrían aceptado? El día de la declaración de la ONU, yo era muy joven y ya me había acostado. Mi madre vino a despertarme para que me acordase del día de la creación del Estado judío. Me dijo, nos han dado un país. David Ben Gurión no le oculta su preocupación a Simón Peres, responsable de la compra de armas. Hoy el pueblo está bailando, pero a partir de mañana correrá la sangre. Yo pensaba que estaba exagerando, pero en cuanto se acabaron las fiestas, la sangre efectivamente empezó a correr.
Mi padre me decía que el día en el que se supo de la votación, en el que se anunció, estaba seguro de que estallaría una guerra. Israel nació de la guerra. La gente se pasó bailando toda la noche del 29 de noviembre. Por la mañana, los últimos en volver a casa se cruzaron con los primeros muertos. Nos dijeron, volved pronto a Tel Aviv. Ya hay muertos a las afueras de Ramla. Hay una primera guerra en el 48 que empieza con esa partición. Una guerra entre la Haganá y los palestinos, que sería la primera guerra entre Israel y Palestina. Lo que pasó fue que los palestinos no aceptaron esa decisión y comenzó la guerra. Los árabes se lanzan a cometer actos terroristas. En Jerusalén, un triple atentado con coche bomba dirigido a la redacción del diario The Palestine Post, al mercado de la calle Ben Yehuda y a las oficinas de la agencia judía se salda con un centenar de muertos judíos. En Haifa, miembros del Irgun, organización militar escindida de la Haganá, arrojan 2 artefactos explosivos en una refinería, matando a 6 obreros árabes. La masa enfurecida mata a 39 judíos como represalia antes de que los soldados británicos restablezcan la calma. En marzo de 1948 se diseña el Plan Dalet. La Haganá mantendrá el orden con autoridad para la expulsión de palestinos. Ben Gurión quería ponerlo en práctica el 15 de mayo, coincidiendo con la partida de los británicos. Pero dadas las realidades militares, la Haganá pasa a la ofensiva y empieza a aplicar el plan. La Haganá hizo todo lo que pudo para presionarlos, para meterles miedo, para que se marchasen. Disparaban en mitad de la noche y hacían patrullas con coches militares para aterrorizarlos. En todo momento se planteó evacuar el territorio para instalar reemplazantes, o sea que es una práctica que presupone ya una política muy clara. También están todos los planes operacionales de las unidades militares del ejército judío, que en aquel entonces era la Haganá y cuyo objetivo era siempre evacuar el territorio. Cuando llegaron mis padres, les propusieron una vivienda vacía en Jerusalén, una casa de unos refugiados palestinos, pero la rechazaron. Les pareció raro. Se dijeron, si nosotros mismos somos refugiados, ¿cómo nos vamos a instalar en casa de unos refugiados? Hubo unas cuantas masacres que le dieron a entender a la población que si no se iban, estaban muertos, y que si se iban podían salvarse. No olvidemos que en marzo de 1948 se produce la matanza de Deir Yassin, que siembra el pánico. Deir Yassin es una pequeña aldea árabe de 600 habitantes a 5 kilómetros de Jerusalén. No es un lugar estratégico y no forma parte de las aldeas a ocupar. Sin embargo, y pese a las reticencias del responsable de la Haganá, el Irgun y el Lehi, los 2 grupos paramilitares, atacan la aldea el 9 de abril. Pero la operación está mal preparada y los palestinos les ofrecen una resistencia que sorprende a los asaltantes. Estos no tardan en sufrir 5 bajas mortales, entre ellas varios oficiales. Los hombres del Irgun y el Lehi toman entonces las viviendas una por una y hacen volar varias casas con explosivos. Tras la masacre, el número de víctimas asciende a 200. Crearon unas condiciones y organizaron unas operaciones destinadas a aterrorizar a la gente. Un ejemplo es la masacre que perpetraron en la aldea de Deir Yassin. En otras ciudades y aldeas, como en Lod, la población emprendió la huida y fue a refugiarse a otro sitio. Todo el mundo había oído hablar de Deir Yassin y todo el mundo creía que si se quedaba, llegarían las fuerzas israelíes y los matarían, como hicieron en Deir Yassin. No tenía sentido quedarse y dejar que los masacraran. Los rumores sobre Deir Yassin aterrorizan a la población. Están convencidos de que los sionistas van a llegar y los van a matar. Esa no fue su intención, era hacerlos huir cuanto más mejor. Deir Yassin sirvió muy rápidamente como arma psicológica para asustar al mayor número posible de árabes y obligarlos a huir de sus casas. En las memorias del primer embajador de Estados Unidos en Israel, la noticia de Deir Yassin aún está fresca.
Dice que tuvo una conversación con Weizmann, el pacifista, y le dijo que había sido una masacre inútil. Weizmann, el pacifista, le soltó una frase heladora. Le dijo, cito textualmente, «Esta masacre ha sido una simplificación milagrosa de las tareas de Israel». Ha convencido de que se fueran a los más recalcitrantes. A nuestros hijos se les enseña que, bueno, es muy triste que se haya muerto toda esa gente, pero que no es tan importante. Lo importante es que tengamos un país. El 14 de mayo de 1948, una muchedumbre eufórica llena las calles de Tel Aviv, ondeando banderas con la estrella de David. En Tel Aviv, puesto que Jerusalén está asediada y es inaccesible, Ben Gurión, plantado bajo el retrato de Theodor Herzl, declara con voz firme: «Proclamamos la fundación del Estado judío que llevará el nombre de Estado de Israel. Tendemos la mano de la amistad y la paz a todos los estados que nos rodean. Hay espacio suficiente en este país para nosotros y para los árabes». El Estado de Israel ha nacido. El sueño se convierte en realidad. Pero el Alto Comité Árabe responde enseguida. Los árabes declaran solemnemente ante Dios y ante la historia que jamás se someterán a potencia alguna que acuda a Palestina para imponer una partición. Gran Bretaña pone fin oficialmente a su mandato y sus tropas se disponen a emprender la retirada. El comandante británico entrega simbólicamente el mando de la tierra de Palestina a los líderes sionistas. Pasé varias noches sin dormir de lo emocionado que estaba. Tel Aviv sin los ingleses. Las fuerzas británicas abandonaron el país, pero dejaron muchas armas a los árabes. Eran antisionistas desde el minuto uno. No creían que Israel, que había nacido de la sangre, podría resistir contra todos los ejércitos árabes. La mayor parte de los diplomáticos y dirigentes de todo el mundo, incluso algunos de los dirigentes sionistas, tenían serias dudas. Dudaban de la posibilidad de que el nuevo Estado pudiese resistir frente al ataque de los ejércitos árabes. Los ejércitos de los estados árabes vecinos invaden la antigua Palestina bajo mandato. La primera guerra árabe-israelí ha comenzado. Los aviones egipcios bombardean Tel Aviv. Menos de 3 años después de la liberación de los campos de exterminio, los judíos de Palestina consideran que siguen combatiendo por su supervivencia. Es un error declarar una guerra cuando uno no está preparado ni siquiera para librarla. No olvidemos que fueron los árabes los que provocaron la guerra y la perdieron. Pero ¿tendría que haberse comportado mejor Israel? Sí. Siempre había avisos que decían, si os vais por la ruta costera de Haifa, en nuestro caso, estaréis sanos y salvos, no os pasará nada, podréis escapar. Los metían en camiones. Entre Haifa y Tel Aviv, casi todos los habitantes fueron expulsados. La gente se sintió en peligro. No se podían quedar. Todos pensaron, mis padres por lo menos, que si se iban de Jaffa estarían a salvo, como hace la gente durante las guerras, y que luego podrían volver una vez terminada la guerra, pero nunca pudieron volver. Mi padre nos había evacuado a mi madre y a mí, unas semanas atrás, en un camión con un cargamento, esa es la palabra, de mujeres y niños. Los descargaron literalmente en la frontera sur del Líbano. Y cuando la ciudad cayó, mi padre y mi hermana fueron al puerto. Se embarcaron en una de las últimas embarcaciones atracadas en la ciudad. Llegaron por mar a su exilio en Líbano. Alguien que vivió la Nakba me contó, al salir unos barcos nos esperaban en las playas de Jaffa. ¿Habían venido solos esos barcos? No. Todo formaba parte de esa voluntad de crear las condiciones para que la gente saliera. Era expulsada. La gente no se fue por voluntad propia. Nadie se va voluntariamente de su casa, de su campo, de su tierra.
En tiempos de guerra, la gente tiene miedo y huye. Pero con la esperanza de volver a sus tierras y a sus casas cuando la guerra se acabe, sobre todo los agricultores. Los dirigentes árabes les dijeron: idos, vamos a ganar la guerra y luego podréis volver porque vamos a ganar. Ya recuperaremos después nuestras tierras y nuestras propiedades. Una persona que huye de su casa no tiene derecho a volver. El crimen fue no dejarlos volver. En guerra te escapas, te desplazas. ¿Por qué les disparamos cuando intentaron volver a sus casas? En julio, varios meses después de la creación del Estado de Israel, que se había producido en mayo, la gente sigue siendo expulsada de sus casas bajo coacción. Se expulsó a cerca de 750.000 palestinos antes, durante y después de 1948. Tras varias operaciones militares entrecortadas con treguas, las fuerzas israelíes ganan militarmente en todos los frentes, salvo en Jerusalén, partida en dos por la línea de armisticio que deja la ciudad vieja del lado árabe. La población judía es expulsada por las fuerzas jordanas. Cisjordania es anexionada por el Reino de Jordania y la Franja de Gaza es ocupada por Egipto. Palestina desaparece del mapa político. Al ganar la guerra, Israel conquista un 26% más de territorio con respecto al plan de partición. Controla el 81% de la Palestina de 1947. Tras la guerra en los territorios conquistados, Israel procede a ocupar nuevas tierras. Una parte son tierras de aldeas árabes que fueron nacionalizadas. No se puede ignorar, es un hecho histórico. Hasta el 47 solo se había comprado el 10% de las tierras de Palestina. El 10%. El 10% nada más. El resto de las tierras fue anexionado, expropiado después del 48, después de la guerra. La guerra de 1948 ve el éxodo de cerca de 750.000 árabes palestinos de los 900.000 que vivían en los territorios que pasaron bajo control israelí. Ya solo quedan 150.000 palestinos sometidos a la administración militar israelí. La comunidad internacional evita interesarse por los refugiados que deambulan sin saber a dónde ir. A eso hay que añadirle que en 1948 ya hay en Europa millones de personas desplazadas. Así que creían que desplazar a 800.000 palestinos autóctonos, como se decía entonces, era pan comido. En esta tierra hay todo lo necesario para llevar una vida agradable. El olor del pan al amanecer. Las confidencias de las mujeres sobre los hombres. Las nubes que imitan una bandada de criaturas. En esta tierra se alza el alma de la tierra. La madre de los preludios y de los epílogos. Se llamaba Palestina. Se sigue llamando Palestina. Palestina.